Consulta médica con el doctor Juan Bellón en Radio Puebla de Cazalla y Onda Local de Andalucía. Bueno, pues abrimos nuestra consulta médica y efectivamente ya tenemos al doctor don Juan Bellón al otro lado del aparato telefónico. Doctor Bellón, ¿qué tal? Muy buena. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bien, bien, ¿y por ahí? Pues mira, aceptablemente. Dentro Bien, de la gravedad, sin ¿no? problema. Dentro de la gravedad, exactamente. Siempre, eso es siempre. Bueno, y más ahora, doctor Bellón, ya sé que no le gustan los atracos, pero bueno, esto no es un atraco, simplemente pedirle una opinión porque desde que Trump ha llegado a la Casa Blanca, una de las cosas que ha dicho es que va a abandonar la Organización Mundial de la Salud. ¿Y eso qué riesgos puede conllevar? ¿Qué le parece esa decisión? A mí sinceramente me parece una indecencia. Porque, por ejemplo, o sea, va a dejar de colaborar económicamente con un organismo que es absolutamente necesario. Fíjate cómo fue la pandemia, que fue la que fue alertando y fue... Él no colabora ya con esas cosas porque económicamente tiene que... Ahora, eso sí, cuando llegue la Organización Mundial de la Salud y lance una alerta de cualquier cosa, ellos se van a enterar y ellos van a poder a hacer sus previsiones y sus cosas. O sea que es que eso no sé, o sea, es que no sé cómo cómo catalogar esas cosas, porque yo creo que nada más que hay que verlo bailar. Uh-huh. Es que dice que esto, la salida, o bueno, después hay que aprobarlo, pero su planteamiento de salida obedece a un desencuentro con la OMS por la gestión de la pandemia de COVID, a quien en su día Trump acusó de encubrir la expansión que tuvo el virus en China y las elevadas aportaciones que lleva haciendo desde su fundación. Parece que es quien más aporta, quien más dinero con quien más dinero contribuye es Estados Unidos y tuvo un desencuentro cuando la COVID y ahora pues nada, ha cumplido su amenaza, por lo menos de decirlo. Claro, yo creo que ese muchacho se pelea con alguien y ya, si ese alguien forma parte de una organización, pues rompe no solamente con ese alguien, sino con la organización. Vamos a ver, y él no puede decir nada, o sea, como si él era el primero que se oponía a las mascarillas que salvaron un mogollón de vidas. O sea, cómo puede, cómo puede salirse de la organización porque tenga fallos en la pandemia? Si fue él el principal que dijo que eso era una tontería y que la gente dejara de usar las mascarillas. Yo no entiendo, no forma parte de esos bulos que él le gusta de eso. De hecho, yo he oído que le dijo a su jefa de prensa que mintiera, porque una mentira, una cosa que dijo Goebbels cuando en la época nazi de Alemania, ¿no? Él decía que una mentira repetida 1000 veces se convertía en verdad. Pues si él dice 1000 veces que las mascarillas no sirven, pues la gente se lo cree, sobre todo la gente de Estados Unidos. Yo no sé, no entiendo yo esas cosas. El caso bueno, es que no hay por dónde cogerlo, porque además también ha desmontado también todo el sistema de control para que el cambio climático de Estados Unidos, que es uno de los máximos productores de gases de efecto invernadero, pues que ese control que se seguía allí pues se mantuviera un poquito controlado, y ahora lo que importa es el dinero y hacer el dinero pronto y todo eso. Y entonces uno se sale de la Organización de la Salud, se sale del Pacto de París. Como quiere seguir siendo el sheriff del mundo, se aumentan los gastos en defensa y se obligan a que la gente no contribuya muchísimo más, gaste más dinero en la OTAN que en educación o en salud. Pues, yo qué sé, yo no sé de verdad dónde vamos a parar, porque el problema es que Estados Unidos es uno de los países poderosos y están pues
destrozando esto. Sí, porque además dicen que, claro, sin ese presupuesto y sin ese dinero que aporta, que hay programas de salud y vacunación global que estarían en juego. Porque, claro, aquí siempre es lo que pasa. Eh, Mientras más pobre eres, pues más peligro tienes de que tu vida la pierdas, ¿no? Porque, claro, si hay programas como, por ejemplo, contra el VIH o la malaria o la tuberculosis, que algunas de ellas son enfermedades que en países del tercer mundo, como se suele denominar, pues están a la orden del día. Si encima se les priva de poder vacunarse y de poder hacer intervenciones rápidas y de emergencia, pues a ver qué pasa con ellos, ¿no? Lo que pasa es que después cuando ha estado en misa, no sé si has visto el tema de, creo que es la obispa en este caso, de Washington, Sí. que le dijo a la cara una serie de cosas que se preocupe. Es que ir a misa, presumir de católico o de cristiano, no sé exactamente lo que es este hombre, y después hacer estas cosas y dejar a tantos millones de personas a su suerte, es lamentable. Pero eso es muy típico, eso es muy típico. Los dictadores o pseudo-dictadores de estos son muy religiosos, van mucho a misa, mucho a las de estas, se rodean de predicadores y cosas de esas. Y yo no sé qué clase de concepto tienen de la religión, que parece que es una cuestión exclusivamente de teatro, o sea que uno va a misa, dice las oraciones, se coge la Biblia, como aquella vez, y eso es mucho teatro, pero después el real interior importante de la religión, que es la ética moral y de la persona, o sea, uno tiene que ser bueno, y bueno, ¿no? Consigo mismo y con los demás, pues eso ya no es, como ya no es teatro, ya no hace falta seguirlo. Bueno, pues si no, pa. Y pueden volver incluso más enfermedades, ¿no? Pues si no hay vacunas o si no hay dinero para vacunas, aunque la Unión Europea diga que va a intentar aportar más dinero dentro de la medida de sus posibilidades. Que yo esto de las medidas de las posibilidades de los organismos y de los países muchas veces se ríe uno de ellos, ¿no? Sobre todo cuando ves que a lo mejor hay gente que lo pasa mal en determinado país, no vamos a mencionar ninguno, en cualquiera de los que está en guerra, y se entra en guerra y hay dinero para armamento, que cada misil que se tira costará miles de euros, cada avión, cada dron, cada tanque, cada cosa de esa, mantener un ejército, ¿cuánto cuesta? Y sin embargo, para eso sí hay dinero, oye. Leí que un misilillo virrioso de los que van guiados más fácilmente, no hace falta eso, costaba 3 billones. Tú dices, ¿y cuánto se gastan todos los días? Y ves tú el camión lanzando ahí, bum, 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 bum. Tú dices, bueno, ¿y este dinero de dónde sale? Y es que la industria armamentística es demasiado poderosa. Es demasiado poderosa. Eso se traduce en que fomenten las guerras, que se impida, por ejemplo, en Estados Unidos que se regularicen el hecho de poder sacar armas y que haya más armas en Estados Unidos que habitantes, no sé, no. Eso es, a ver qué haces tú con la industria del armamento. Pues, ¿y qué van a hacer? O sea, pues lo que necesitan es que se gaste más armamento para consumir más y para que tengan ellos más beneficios. O sea, es así. Y ya está. Y entonces, pues, y al Trump le gusta ser el sheriff y quiere disputarse la jefatura del mundo con los rusos y con los chinos. Bueno, pues, y a ver cómo nos defendemos los demás. Bueno, pues a ver ahora si eso tiene que pasar por algún trámite más allá de que el presidente decida que se sale de la OMS y alguien lo para, porque podría ser una catástrofe mundial. Vamos a imaginarnos el ejemplo que has dicho antes, ¿no? El tema de cuando el COVID, o la COVID, como Claro. se quiera llamar, hubo una movilización mundial y una apuesta por encontrar la vacuna lo más rápido posible. ¿Eso se hace cómo? Pues con investigadores, pero hay que pagarle, hace falta dinero. Y si no hay dinero, pues ¿cómo se hace? Pues no se hace, ¿no? Y en vez de haber habido el número tan elevadísimo de muertes que hubo, pues habría que multiplicarlo por unos cuantos más.
Pues aquí entre Donald Trump y la Ayuso de Madrid, no sé lo que vamos. Esto es Bueno, ese es totalmente loco. otro tema que, en Otro fin. cantar. Bueno, vamos con el tema de hoy. Bueno, tenemos varias cosas porque hace tiempo que no repasábamos la actualidad y, en fin, buscando un poquito por ahí algunos datos. Ya he encontrado, bueno, encontramos el día 13, que no el 20, que podía haber sido el 20, doctor Bellón, coincidiendo con la toma de posesión de Trump, pero no, fue el día 13, el día más triste del año, según dicen. El lunes. pues, pues van a tener que cambiarlo Sí, sí, sí. al 20. Lo tenía que haber puesto el 20. Pero bueno, Sí. y también, después hablamos de eso si nos queda tiempo, estamos en la Semana Europea de Prevención del Cáncer de Cuello Uterino, así que bueno, pues que no es mal tema ese para hablar de él. Vamos a empezar por conocer qué es el útero. Bueno, el útero, como todos sabemos, tiene el órgano fundamental de la sexualidad femenina, bueno, de la sexualidad de lo que distingue fundamentalmente al hombre de las mujeres, porque es en el útero donde se mete el embrión, el huevo fecundado es donde se incrusta y donde crece el niño, y es de donde nacemos todos, ¿no? Es un órgano en forma de pera que tiene como dos cuernos, que son las trompas de falopio, que no acaban porque están separados, pero acaban en los ovarios. Del ovario el óvulo sin fecundar pues pasa a la trompa, y la trompa va progresando hacia el útero, y habitualmente es al final de la trompa donde se encuentra con algún espermatozoide entre los millones que tiene que haber, y entonces ahí se fecunda, y cuando cae, pues cae al útero, que, que tiene una capa interna, que es la capa del endometrio, una capa que es muy buena, o sea, muy absorbente, digamos, muy acogedora para el huevo, para que se incruste ahí, y empiece a crecer la placenta y el niño de eso, y, y bueno, y cuando resulta que pasados 10 días de que allí no ha habido ninguna fecundación, pues dice, pues me descamo, pues lo tiro, lo echo, se produce la menstruación, y empiezo a crear un nuevo tejido, que es el endometrio, para que cuando llegue la ovulación, por si hay fecundación, pues eso esté perfecto para la anidación del huevo. Y ese, pues el útero, pues acaba en eso, en el cuello del útero, y el cuello del útero está al final de la vagina, donde se deposita el semen, y donde a partir de ahí empiezan a entrar los espermatozoides al útero y a la trompa. Ujú. ¿Cuáles son las causas? ¿Se conoce por qué? Porque es un tipo de cáncer. He leído antes la información, creo que anda por aquí, que son más de 600.000 casos nuevos anualmente, de los cuales 2.000 casos corresponden a España. Esto en el continente europeo. 600.000 casos al año en el continente europeo, y 2.000 casos corresponden a España. Esto es una cifra muy alta en comparación con otros tipos de cáncer, normal, baja. Hombre, el cáncer en femenino más frecuente es el de mama, con muchísimo. Pero este ahora hemos descubierto que es relativamente prevenible, Ajá. ¿me entiendes? O sea, desde que hemos visto que eso tiene una relación muy importante con el virus del papiloma. Entonces, en la medida que se ha generado y se ha podido generar una vacuna contra el virus del papiloma, pues en función de que las niñas que son las que tienen útero y cuello de útero, claro, de que las niñas estén vacunadas contra el virus del papiloma, pues ese virus no infectará, y por lo tanto, al final, pues ese prevendrá la aparición de alteraciones en todo lo que es la mucosa del cuello del útero, y al final, pues esas alteraciones acaban siendo cancerosas y acaban formándose un cáncer del cuello del útero.
Entonces, en la medida que se prevenga esa infección con la vacuna, pues fíjate tú, o sea, se están previniendo todas esas muertes. Ujú. Supongo que como la mayoría de los cánceres cuando empiezan no presentan síntomas, ¿no? No, lo que pasa es que, hombre, no presentan síntomas, pero sí podemos detectarlo con rapidez. ¿Cómo? Pues porque tenemos unas campañas de prevención y del cáncer del cuello del útero. Se toma una muestra del cuello, eso todas las mujeres lo saben, que a partir de una edad pues tienen que hacerse una citología y entonces pues van al médico o a su enfermera de cabecera o cuando se le cita en el centro de salud se le toma una muestrecita, que eso no es doloroso porque simplemente un barrido con el hisopo y eso no duele, y resulta que pues ahí eso se manda a anatomía patológica y se mira a ver si hay alguna alteración que sea compatible con la aparición de, de un cáncer. Entonces, cuando resulta que hay alguna alteración, pero una alteración no significativa, ¿no? Bueno, pues simplemente o se deja, porque no tiene mayor importancia, o se vigila cada X meses, o si al principio, que es un carcinoma in situ, que llamamos nosotros, que in situ significa que está ahí y solamente ahí, y en una zona muy pequeñita, muy pequeñita, pues eso simplemente con una colonización, o sea, haciendo como una especie de cono ahí en el cuello del útero, se quita ese trocito y se acabó el problema, ¿me entiendes? O sea que eso ya no es prevenir, pero es una cura inmediata, o sea, no es prevención, pero sí es el de la detección precoz de la enfermedad, que es la que más hace que se prevenga la muerte. Porque después, una vez que ya está más avanzado y empieza a dar la cara, ¿cuáles son los principales síntomas? Hombre, el principal síntoma es la hemorragia. Ujú. Una pequeña hemorragia que muchas veces pues te da la idea de que ahí pasa algo, ¿no? No es normal que, bueno, no es tan anormal porque de vez en cuando incluso mujeres de 60 y tantos años pues pueden tener alguna pequeña hemorragia de alguna locura de esa, pero bueno, en cualquier caso te da una idea y directamente va al ginecólogo, ¿no? Y entonces, pues, ante ese sangrado, pues el ginecólogo hace todas sus cosas de forma que descarte por completo o detecte el cáncer y entonces pues actúe en consecuencia. No, no, ahora que ha dicho consulta con el ginecólogo, sí puede encontrar cita, porque es otra cosa que no hemos ahondado aquí mucho, pero vaya tela, vaya tela, vaya tela, ¿eh? Intentas acceder para solicitar cita médica a través de la aplicación Salud Responde y yo creo que deberían de cambiarle el nombre y ponerle Salud No Responde, porque Claro. es casi imposible, ¿no? Sí, ya, yo qué sé, o sea, yo creo que me jubilé a tiempo, Sí, sí. porque ahora seguramente yo estaría absolutamente deprimido, Ujú. porque esto no puede ser, o sea, no puede ser que cuando empezaron los centros de salud y empezaron porque un congreso en Alma-Ata pues resulta que dijo que aquello había que cambiar la forma de la mulata a un centro de salud donde había que cambiar el hecho de que el médico tuviera X miles de pacientes, o sea, y que tuviera, por ejemplo, yo antes de los centros de salud, antes de que todos ellas se reconvirtieran, pues yo estuve unos meses en una ambulata y entonces yo tenía 2 horas para atender a todo el mundo que pidiera cita, Ujú. y menos mal que solamente una vez un día, que fue creo que el lunes de Pascua, algo de eso, o sea, después de varios días de no tener consulta, pues superé los 100. Eso en 2 horas y media imposible, o sea que eso no... Pero había médicos que tenían 200.
y eso todos los días, ¿me entiendes? Y eso era ridículo. Entonces se crearon los centros de salud y entonces, pues, el médico tenía ya un horario de toda la mañana, o sea, de 8 a 3, o de 1 a 8, tenía un cupo que teóricamente tenía que ser reducido suficiente como para que pudiera tener tiempo para atender y asumir la patología, o sea, no tener que derivar, porque antes en el ambulatorio, ¿tú qué hacías? O sea, tú decías, tú que te duele la cabeza por el neurólogo, que te duele la espalda por el traumatólogo, y eso no es hacer medicina, eso un médico así acaba hecho polvo, porque para eso, o sea, no ser médico, para eso lo hace cualquiera, eso lo Claro. hace el ver. Entonces, pues ahora resulta que después de 20, o sea, sabiendo la autoridad de los jefes del SAS, cuando, o sea, teniendo su plantilla, teniendo las fechas de nacimiento de toda su plantilla de médicos, de enfermeros, de todos, bueno, no pueden sacar una leche y decir, oye, que dentro de 20 años se nos jubila el 45% de los médicos. ¿Vamos a tener médicos suficientes entonces para suplirlo, para que aquello se mantenga? Pues no, la han ido dejando, y al final pues no hay médicos. Y entonces, ¿qué pasa? O sea, bueno, ya en mis tiempos, antes de llegar a la Puebla, en Polígono Norte, pues yo, o sea, faltaba un médico y allí tenía que venir otro. Sin embargo, ahora falta un médico, o faltan dos, o faltan tres, y los pacientes se reparten. Ujú. Y da igual, o sea, da igual que un médico vea 50, que 60, que 80. Estamos otra vez volviendo a la ambulata, pero de una forma por la puerta trasera, ¿no? O sea, no decimos vamos a cambiarlo, pero lo están cambiando, ¿no? Están haciendo que la gente se vaya a la privada, cosa que a mí me parece indecente. Y después, encima, o sea, ahora ya tienen retraso hasta las consultas privadas, o sea que, claro. Sí, y ya no es que te diga, o sea, que en vez de verte tu médico te vea otro, sino que te manden un mensajito diciéndote no vengas hoy porque no te va a poder atender el médico. Es que, en fin, Claro. eh, a ver si hay alguna forma de cambiar esto y se cambia pronto porque si no es un desastre. Bueno, siguiendo con el vamos a hablar de los tipos de cáncer de cuello uterino, que veo que son dos: carcinoma epidermoide y adenocarcinoma. No sé si se parecen mucho uno al otro, si los dos son iguales de peligrosos o unos más que otros, no lo sé. Sí, va, eso depende del tipo de tejido que afecte. Y entonces, pues, en general, pues ninguno de los dos es agradable, como tú comprenderás. Claro. Pero el adenocarcinoma suele ser un poquito más agresivo, pero bueno, Mm. lo que hay que hacer es que no se tenga y punto. O sea, puesto a tener un cáncer, la verdad es que, bueno, puede uno tener, porque además el cáncer no solamente es por el tipo de célula, pero también el tipo de diferenciación de esa célula de la célula original. Porque al fin y al cabo el cáncer son células de tu cuerpo, son células de ese tejido, del epidermoide o del glandular. O sea, pero el caso es que esas células llegan y pierden una cosa muy importante, por ejemplo, porque que es la capacidad de decir aquí me paro de crecer. Y yo, si tengo que ocupar este hueco, lo ocupo, y cuando llego y termino con ese hueco, ahí me paro, y ya voy rellenando solamente los huecos que pasan, porque las células van reponiéndose. Cuando una se muere, pues otra se forma otra, pero se pierde ese control de la célula, y aquello se pone a crecer como loco, y bueno, y acaba con emigrando a otros tejidos del organismo, y pues eso.
pues acaba con la persona. Bueno, vamos a hablar de los factores de riesgo. Les voy a decir algunos, que a los oyentes habrá alguno al que no le guste lo que voy a mencionar, pero en fin, eso es lo que hay. Entre los factores de riesgo, primero de ellos, fumar. ¿Qué le parece? Otra vez el tabaquito. Es que, a ver, una cosa, todos los factores que son esos del tabaco, eso que son cancerígenos y eso, tú lo fumas, pero eso se absorbe también en todos los vasos sanguíneos del pulmón, y entonces al absorberse y pasar a sangre va por todos los tejidos, y tú no, vamos, tú sabes la cantidad de cánceres que causa el tabaquito dichoso por culpa del tabaco, de los cancerígenos que tiene, ¿no? O sea que eso, cualquier cosa, cualquier órgano está expuesto a los cancerígenos, y entonces pues si es mínimamente susceptible a uno de esos cancerígenos, ese órgano, pues acaba teniendo un cáncer o siendo más propenso a tener un cáncer. Este es el que no le va a gustar a mucha gente. El aumento del número de parejas sexuales. Sí, pues también. Eso es una cuestión estadística, ¿no? O sea que yo no sé exactamente cuál es la causa, porque... Dice que hay mayor probabilidad de contraer el virus del papiloma humano. Eso es, o sea que evidentemente el hombre no tiene ningún síntoma porque tenga el virus del papiloma, y entonces en una relación sexual normal sin preservativo, pues ahí está metiendo el hombre o la mujer al otro partener, la está metiendo el virus, y entonces ese otro, pues tanto si es hombre como mujer, pues va contagiando a todas sus parejas sexuales que tenga. Entonces, obviamente, si metes más en la lotería, más fácil es que te toque. Después, un sistema de inmunitario debilitado, la exposición a medicamentos para prevenir un aborto espontáneo, otras infecciones de transmisión sexual, la actividad sexual en edad temprana, en fin, que son muchos los factores de riesgo que hay. Por lo tanto, la forma de prevención, pues teniendo en cuenta cuáles son los factores de riesgo, intentar evitarlos, ¿no? Claro, o sea, vamos a ver, si es que siempre volvemos a lo mismo, a hacer una vida sana, y a evitar las cosas que son insanas. Entonces, bueno, pues hay cosas que afectan al sistema circulatorio, todos que aumentan la grasa, los alimentos multiprocesados, todas esas cosas que lo que tienen son porque muchos están más quemados y tienen sustancias cancerosas simplemente por el hecho de estar más quemados de la cuenta, o porque resulta que están cogiendo, por ejemplo, en el cerdo, se coge lo peor del cerdo, ¿no? Por ejemplo, lo más graso, pues bueno, pues todo eso ayuda a que el organismo no funcione bien, y que si no funciona bien, pues puede salirte la enfermedad por cualquier sitio, por un infarto, o por un cáncer, o sea que... Bueno, pues doctor Bellón, que nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros, y el jueves que viene hablamos de otro tema de interés. Muchas gracias. Muy bien, de nada, Bandaja. Adiós. Hasta luego. Consulta médica con el doctor Juan Bellón en Radio Puebla de Cazalla y Onda Local de Andalucía.